A continuación, vamos a ver cómo es el proceso para la elaboración de vajillas y demás artículos procesados en cerámica, donde su materia prima es la arcilla. Entonces vamos a ver desde el proceso de los moldes, cuando pasa por el torno, cuando se le da la forma, cuando es desmoldado y luego cuando pasa al horno donde empieza a producir. Bueno, aquí entonces inicia el proceso donde ya se tiene la arcilla, se hace el primer proceso de peloteado como se le conoce, luego se pone en el molde, este molde es en yeso y es el que le da la forma externa al bowl o a los platos. Posteriormente, después de que se hace el peloteado, después de que se pone en el molde, pasa al calibre o al torno. Entonces aquí vemos cómo son llevados los moldes con la arcilla y aquí se ponen en el espacio para el torno y se hace de manera manual. Entonces la persona baja el torno y de manera manual con el pie pone a girar el molde donde se encuentra la arcilla. Entonces aquí vemos cómo se le va dando la forma y también cómo se le va dando el grosor ideal o el calibre ideal a la vajilla o en este caso al plato que se está elaborando. Se le va agregando agua para ir hidratando la pieza de manera que no se raje y que no vaya a tener pues como grietas. Adicionalmente, con una herramienta aparte se le van quitando como los sobrantes de arcilla o los pedacitos pues que van quedando como del moldeado. Una vez es elaborado y se le va dando la forma, se retira la pieza pues como de acá de donde se le está haciendo el moldeado y se lleva a una estantería y en esa estantería se deja más o menos por 3 horas para que se seque y para que ya la pieza quede consolidada con la arcilla. Esto también se le conoce como el secado natural y esta forma digamos que también se lo permite el molde que es de yeso que ayuda como a secar. Entonces aquí vemos como las estanterías donde se seca. También vamos a ver a continuación para el proceso de los vasos y los pocillos cómo se tienen unos moldes especiales y aquí se está haciendo el desmoldeado. Para el caso de las tapas entonces se realiza el proceso de limpieza para retirar como los sobrantes o el material que quedó ahí. Entonces aquí tenemos como los productos restantes. Luego de este proceso se lleva al horno. En el horno entonces se hace como la primer quema que se le llama bizcocho y luego de que se lleva al horno se deja enfriar por lo menos por 24 horas. Luego pasa a la estantería y pasa como al lugar donde están las artesanas y aquí es donde se le va a hacer todo este elaborado. Se le van a hacer pues como las figuras que son únicas y que se hacen de manera manual. Entonces aquí vemos donde cada artesana va impregnando su pieza con el estilo que ellas le van imponiendo. Estos estilos son únicos, no están en ningún lado porque son manuales. Entonces aquí vemos cómo se va trabajando y cómo va quedando la pieza de bonita. Después de que estas piezas son elaboradas, son pintadas por parte de las artesanas, entonces se llevan a una estantería donde se deja secar el plato o ya la vajilla y posteriormente pasa a este proceso donde se le pone una especie de cera para que le dé el brillo y la contextura final a la pieza. Entonces aquí se ingresa pues como a un contenedor donde está la cera y es extraído de manera cuidadosa para que no vayan a quedar pues como mal distribuido. Se seca y ya finalmente se obtienen estas bellas piezas que son las vajillas de cerámica, que son muy reconocidas a nivel mundial y que uno de los principales municipios que las producen es el Carmen de Viboral en el oriente antioqueño del departamento de Antioquia.